Buenos días, chicos, buenos días. ¿Sí me están escuchando? Jóvenes, buenos días, ¿sí me escuchan? Buenos días, sí escuchamos. Ok, perfecto, gracias. Bien, vamos a esperar a que sus compañeros vayan ingresando a la clase. Por mientras les recuerdo, por favor, el chat para que vayan apuntando sus asistencias. Recuerden que si no las apuntan, pues no hay manera de comprobarlas, ¿no? Por ahí alguien me mandó un correo anoche, ya se lo contesté, con respecto a las asistencias. Hablábamos, quiero hacer este paréntesis bien rapidito. Chicos, hablábamos de los justificantes para las asistencias para aquellas personas que trabajan o que tienen alguna situación de salud, ¿verdad? Que también puedan presentar sus recetas médicas por si les toca ir a alguna cita o algo, por favor, pues obviamente con la fecha de la falta, ¿no? Pero también hay otras situaciones, por ahí hay algunas personas que ahorita se encuentran haciendo sus prácticas o su servicio social en alguna institución y que por esta razón se le dificulte un poco tomar las clases en el horario que debe de ser. También aplica obviamente para este tipo de situaciones. Yo les voy a pedir de favor que si es el caso de alguno de ustedes, hágamelo saber, ya saben, así como vimos en los criterios de favor, pidan un oficio, obviamente explicando los horarios que manejan, etcétera, en donde pueda constatar el por qué esta situación de que a veces puedan ingresar o a veces no a las clases y que obviamente sus 10% correspondiente a las asistencias, pues no se vea afectado, ¿verdad? Recuerden, les hago mucho hincapié, muchachos, los justificantes solamente sirven para justificar faltas, para poder entregar trabajos a destiempo o exámenes o demás, para eso no aplica. Ahí sí, por eso desde un principio en los criterios de evaluación les pongo fechas y horarios para que ustedes se programen. En el caso de los horarios, les recuerdo que el día de hoy van a presentar su primer quiz o su primer examen semanal. En el caso de los horarios correspondientes a los exámenes semanales y para el examen final, les voy a pedir de favor que si tienen alguna situación eh, prevista desde ahorita en donde ustedes digan, no saben qué, yo no puedo presentar de 4 a 10 porque a las 10 salgo del trabajo, es algo lógico que no lo van a poder presentar en ese horario, podemos platicarlo y dar de margen solo un par de horas, no puedo dar de margen un día, 2 días, no puedo hacerlo. Lo que va a pasar si no hay nadie por ahí, alguno de ustedes que se comunique conmigo, ya de hecho di mi contacto en la clase pasada, si no hay nadie entre ustedes que tenga esta problemática, no hay ningún problema. Les pongo ese horario de 4 a 10 de la noche, no porque eso es lo que dure el examen, sino porque es un periodo para que ustedes puedan organizarse y puedan ingresar para que lo respondan. Sí, ya acuérdense y ya lo vieron por ahí en la clase anterior, al término de la clase, les apareció todo el material, tanto el que pudimos ver por tiempo como el que no. Ahorita te doy la palabra, Jesús, permíteme tantito. Tanto el material que pudimos ver como el que no, como el que nos correspondía ese día, inmediatamente apareció ahí al término de unos minutos después de la clase para que ustedes lo repasaran, cosa que pues el día de hoy de igual manera también va a suceder. Ya están también las clases grabadas ahí mismo en esa publicación de donde está el PDF para que ustedes los puedan checar. Por ahí hubo un problema y no se pudieron adjuntar hasta apenas el día de ayer, ya están ahí adjuntas. Otra situación, como les decía, para aquellas personas que por el horario no pueden ingresar a hacer esos exámenes, por favor comuníquense conmigo. Si no, lo que pasa es que una vez terminado el horario contemplado, o si alguien por ahí tuvo alguna situación y se hace un poco más extensa el plazo para contestar el examen, una vez que se cumpla ese plazo, se va a inhabilitar el examen
y se volverá a habilitar hasta la última semana de clases para la materia. Es decir, para la semana del día 24 de mayo, si mal no recuerdo, ya a partir de esa semana ustedes se pueden poner al corriente en cuanto a quizzes, ¿sale? No se les va a afectar la calificación, obviamente que no. La cuestión es que si se llegan a atrasar en uno, pues bueno, van a tener un pendiente más, ¿no? Ya para la última clase. Entonces eso es lo que se quiere evitar. Pero si alguno de ustedes por alguna situación no me avisa o algo, no se preocupen, no van a poder presentar el examen tal vez en estos próximos días, sino hasta la última semana de clases de la materia y no se les va a amonestar por esta situación, ¿sale? Entonces, para que estemos todos enterados y tranquilos y no haya ningún problema, les vuelvo a repetir, si alguien tiene un problema con el horario, nada más háganmelo saber, nos ponemos de acuerdo y no hay ningún problema. Jesús, ¿alguna duda tenías por ahí, por favor? Sí, lo que pasa es que pues yo trabajo y no tengo un horario de salida. Ujú. En veces salgo a las 7 u 8. Ayer salí casi a las 9:30. No sé si pueda poner esa prórroga de 2 horas. O sea, creo que he dicho, o ya mejor me espero hasta la última semana para lo del examen. Ok, perfecto. Mándame un mensajito al término de la clase, por favor, y ya nos ponemos de acuerdo, ¿sale? Si no, eh, no hay ningún problema, nos ponemos de acuerdo y ya lo vemos. ¿Te parece? Sí, sí, está bien. Sí, gracias, Jesús. Si alguien por ahí también tiene una situación parecida a la de Jesús, por favor, háganmelo saber. Con todo gusto damos, les digo, no les puedo dar 1 o 2 días, ¿verdad? A lo mejor un par de horas más para que ustedes tengan oportunidad de salir de sus trabajos, lleguen a sus casas con bien. Por ahí a lo mejor tomen un vaso de agua o descansen unos 15, 20 minutos y ya pueden ingresar a sus exámenes. ¿De qué consta el examen? Son 5 preguntitas de todo el material que hemos visto desde el día de ayer, perdón, hasta el día de hoy. Es decir, el material de 2 clases es lo que se va a evaluar en el examen de hoy. Son 5 preguntas, opción múltiple. Entonces realmente no está muy complicado, ¿verdad? Lo único que sí les sugiero es que antes de presentarlo, pues lean por ahí sus materiales en PDF. Ya lo habíamos comentado anteriormente, a veces por tiempo no podemos verlo todo, pero para eso se los dejo ya hecho precisamente para que no tengan que andar buscando en otras fuentes y que de ahí se basen para su estudio, su repaso. Y eso es en general en todos los exámenes y en el examen igual final. Por favor, para que estén por ahí al pendiente y no tengan problemas con respecto a eso. Obviamente las clases grabadas pues también son importantes porque pues en las clases grabadas pues ustedes tienen acceso a información como la que les estoy dando en este momento, por favor. Eh, por ahí alguna otra duda que tengan que les pueda resolver ahorita de manera rápida. ¿Ninguna, chicos? Bueno, profe, conforme a lo que están diciendo mis compañeros y lo de sus trabajos, entonces nada más es cuestión de mandarle un correo, decirle el problema y usted nos los va a dar solución, ¿verdad? Si está en mis manos, sí, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas que no están tal cual en mis manos, pero los puedo orientar sin no ningún problema. En el caso Ok, profe. en el caso del horario para el examen, con que me manden un WhatsApp, nos organizamos y no pasa nada. En el caso, por ejemplo, de un justificante, ahí sí les estoy pidiendo que por favor nos manejemos por correo electrónico, porque yo continuamente depuro mi WhatsApp. Entonces, si ustedes me mandan, por ejemplo, algún archivo o algo a mi WhatsApp, muy probable que también se vaya a ir dentro de esa depuración y pues al rato no voy a tener con qué comprobarles, ¿verdad? Algún tipo de situación y pues no está correcto. Entonces, mejor para eso, para ese tipo de situaciones, precisamente les hago mucho hincapié en que se dirijan directamente a mi correo electrónico, por favor. Para cuestiones así como las de el horario, bien con un WhatsApp nos podemos poner de acuerdo, no hay ningún problema. Bien, ¿nadie más tiene por ahí alguna duda que les pueda resolver antes de entrar de lleno a la materia? Ok, como quiera, en caso de que existiera por ahí alguna duda o algo que puedan tener en el transcurso
del día. Pueden mandarme en WhatsApp sencillo o como a ustedes se les haga más fácil también, un correo electrónico igual y lo arreglamos, no hay ningún problema, ¿sale? Bien, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Durante la clase anterior vimos antecedentes. Nos quedamos, sobre todo por la cuestión del contenido, es muy extenso. Ustedes se habrán dado cuenta cuando ahora que hicieron la tarea. Yo les mencionaba que, y de hecho es muy común encontrar páginas con contenido respecto a la historia, en este caso el comercio internacional. Todos sabemos exactamente el comienzo, ¿verdad? Prácticamente estábamos hablando que las actividades comerciales pues iniciaron pues conforme el hombre empezó a adquirir hábitos, empezó a adquirir esta cuestión de supervivencia, ¿no? El hecho de poder intercambiar productos que les permitiera la supervivencia. Y así conforme pasó el tiempo, pues ya no nada más se intercambiaban productos para sobrevivir, sino también para realizar ciertas tareas, realizar ciertos oficios, ¿verdad? Por ahí a lo mejor tuvieron oportunidad de ver el hecho de estas cuestiones de las rutas del algodón, de la seda, de cómo empezaron a comercializar la pólvora y se empezaron a hacer unas rutas. De hecho, recordemos que el mismo descubrimiento de América, tal y como nos lo han marcado, ¿verdad? Nuestras fuentes históricas oficiales, por así decirlo, sabemos que en este caso, el descubrimiento de América, pues fue un caso totalmente fortuito, ¿verdad? En donde se estaba buscando un tipo de ruta comercial y pues resulta que llegaron a otras tierras que no estaban aún exploradas en ese entonces para esa comunidad, ¿verdad? Les hablo de la historia que nos han, en este caso, compartido por medio de libros en la escuela y demás, porque pues sabemos que hay otras, siempre hay otras variantes de la historia, ¿no? Que no fue en realidad Cristóbal Colón los que llegaron a colonizar tal cual o los que descubrieron tal cual este continente, sino que hay vestigios inclusive de visitas anteriores por parte de esta cultura vikinga, etcétera. Entonces, hay muchas situaciones que conforme pasa el tiempo y se hacen descubrimientos, etcétera, pues van por ahí tumbando algunos paradigmas, pero dentro del oficial, pues obviamente el oficial lo tenemos con respecto a la famosa expedición hecha por parte de Cristóbal Colón a las Indias, según él, ¿verdad? Bien, entonces empezamos a ver, como les decía yo desde la clase anterior, todas estas cuestiones de los antecedentes. Empezamos con una actividad, ¿verdad? Comercial no tan conocida como lo hacemos hasta ahora, sino que imaginémonos, por ejemplo, en estos pueblos prehispánicos, no sé, a lo mejor en este tipo de plazas o de tianguis que se hacían en este caso en Mesoamérica, y que pues llegaban muchas personas a ofertar productos diversos de las diferentes zonas de donde ellos eran originales, ¿no? Entonces, quiero imaginarme que ellos ya tenían un cierto orden para poder hacer este tipo de actividades. Si no tuviéramos un orden para poder hacer cualquier tipo de actividades, especialmente las actividades comerciales, pues cada quien hiciera lo que quisiera, cada quien le pondría un precio el que quisiera al producto, ¿verdad? A lo mejor ahorita me place que a fulanita le vendo la medida de frijol a 3 pesos y llega otro y me place vendérselo a 10. Entonces, no hay un orden que nos diga eh, cómo le vamos a hacer para definir esos precios, a quién se los vamos a vender, de qué manera, en qué medidas, si hay que medir, venderlo a granel, en este caso por kilos o como le hacían anteriormente, no sé si ustedes por ahí tengan o hayan tenido oportunidad de visitar estos tianguis muy característicos en algunos pueblitos que inclusive todavía los venden por medidas, por cuartas, ¿verdad? Que son estas cajitas de madera en donde echan el producto, por ejemplo, frijol, y te los venden tal cual dependiendo de la medida, ¿no? A ellos no les es relevante si a lo mejor son 800 gramos o es 1,5 kilos o son 300 gramos o es medio kilo, sino básicamente el precio del producto
está en base a una medida, ¿no? En este caso, a una cajita de madera que ellos tienen por ahí, o por ahí también a unas palanganitas, perdón, de plástico, a unos trastecitos de plástico que ellos le llenan y que te lo venden a un determinado precio. O hay como de acuerdo a lo que le quepa a la palanganita, pues es el precio que ellos le ponen, etcétera. Entonces, es importante el hecho de que con el paso del tiempo, los hombres, bueno, hablando de hombres y mujeres, ¿verdad? Hayan determinado algunas reglas para la actividad. Recordemos en derecho que todas aquellas leyes, reglamentos que están de alguna manera vigentes hasta el día de hoy, empezaron siendo prácticas, empezaron siendo tradiciones dentro de algunas regiones que más adelante adquirieron una importancia tal que debían de tenerla por escrito y debían de aplicar en general a todos, no nada más a una cierta comunidad o no nada más para un cierto grupo, sino en específico, en este caso, para todo una demarcación, para todo un distrito, para todo un municipio, etcétera. Entonces, es así de esta manera como en derecho empezamos a ver cómo, les vuelvo a comentar, cómo las tradiciones, cómo los usos y costumbres, así se les llama, empiezan a tomar estos tintes de leyes. De hecho, dentro de la información que ustedes vieron la semana pasada, vieron precisamente este tipo de situaciones, la diferencia entre lo que es la legislación tal cual, todo aquello que nosotros tenemos como leyes, reglamentos, acuerdos, etcétera, y por otro lado tenemos lo que son las tradiciones o lo que son en este caso, decía ahí, los usos y costumbres que también de alguna manera tienen una importancia en ciertos pueblos. Les comentaba yo la semana, en la clase pasada, perdón, que todavía hay muchos pueblos en México, sobre todo en cuestiones de derecho penal, derecho en cuestiones de la gobernabilidad en algunas regiones de aquí del país, sobre todo estamos hablando de regiones alejadas, de regiones, pues por decirlo de alguna manera, marginadas, en la sierra además, que todavía rigen sus usos y costumbres y que ahí la autoridad pues no puede hacer nada porque son precisamente reconocidos como pueblos todavía, como pueblos indígenas y son respetados este, este tipo de reglamentos que ellos mantienen, ¿verdad? O sea, no es que no se apeguen al reglamento que hay en general dentro del municipio, dentro del estado donde ellos estén, simplemente que ellos por el hecho de estar considerados todavía como un pueblo, en este caso de raíces indígenas, eh, eh, básicamente, pues se le respeta, ¿no? Es una forma de respetar estos usos y costumbres de cada pueblo indígena en México, ¿no? Entonces, es importante tener, como les digo, partir de este conocimiento de que todas estas reglas, leyes que nosotros aplicamos en la actualidad, sobre todo, y también no dejando atrás pues todas estas leyes aplicables al comercio internacional, de alguna manera nacieron por una necesidad, ¿sí? En este caso, por la necesidad de llevar prácticas éticas, de llevar prácticas justas, como lo decía ahí los mismos principios del GATT, ¿verdad? Ya lo vimos también la clase pasada, perdón, que sean prácticas éticas, justas y equitativas, básicamente. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Ya vimos un poco de los antecedentes, ya ustedes tuvieron la oportunidad de accesar al contenido de la clase pasada, ya podemos decir que eso ya lo vimos, ya lo podemos eh, pasar como visto. Y bueno, lo que vamos a ver ahora es el concepto. Durante la presentación de la clase pasada, la presentación tal cual de la clase, hablamos un poco acerca del significado que iba a tener esta materia en cuanto al contenido. ¿A qué se refiere el marco jurídico en este caso del comercio internacional? Ya lo habíamos hablado anteriormente, fue lo primero que hablamos precisamente al momento de hacer la presentación de la materia. Y bueno, en este caso, cuando hablamos de un marco jurídico, nos habla del conjunto de leyes, reglas
legislaciones y cualquier otro instrumento con rango y de carácter legal que son utilizados de forma secuencial y coherente, los cuales, una vez aplicados, permiten sustentar todas las actividades y actuaciones en materia legal. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, el marco jurídico es aquel conjunto, en este caso lo vemos aquí, de leyes, reglas, legislaciones y cualquier otro instrumento con rango y de carácter legal, es decir, que tiene, digamos, un valor precisamente, eh, tiene un valor de modo que nosotros debemos de cumplirlo, ¿no? Eh, que son utilizados de forma secuencial y coherente. Eh, el hecho de cumplir nosotros con este marco jurídico nos permite de alguna forma respetar la secuencia de los pasos, ¿verdad? Nos permite conocer que hay una secuencia, nos permite conocer que dentro de esa secuencia se quiere llegar a un objetivo. ¿Para qué? Para que en un determinado tiempo, si nosotros, una vez conociendo, obviamente, esta secuencia, eh, y esta coherencia no la acatamos, pues obviamente que vamos a tener lugar a una sanción, a una amonestación, ya sea de tipo económico o inclusive dependiendo de la gravedad, hasta de tipo penal. Entonces nos dice que una vez aplicados este marco jurídico como tal, pues permite sustentar o permite en este caso respaldar todas aquellas actuaciones y actividades en materia legal. Ahora bien, también lo que podemos hablar con respecto al marco jurídico es que este nos permite dar un alcance, nos sirve de uso y aplicación para las diferentes gestiones y regimiento en materia legal. Esto hablándolo en términos generales, vamos a desmenuzar, como les comentaba en un principio, este significado, este concepto de la materia para que ustedes lo puedan entender mejor. Entonces, esto aplicado en general a lo que es un marco jurídico nos permite, como les decía hace un momento, o nos sirve de uso y aplicación para las diferentes gestiones y regimiento en materia legal, tanto para el gobierno como para los ciudadanos que hacen vida en un determinado país donde se contemple y apliquen dichas regulaciones. Es decir, este marco jurídico tiene un determinado alcance, ¿sí? Y debemos de respetarlo. Por ejemplo, nos dice aquí que tiene que ser respetado tanto por el gobierno como por los ciudadanos que hacen vida dentro de un determinado país donde se contemple y apliquen dichas regulaciones. Es decir, si viene otra persona, perdón, de una nacionalidad diferente y está asentado en nuestro país, él está comprometido a seguir, en este caso, el marco jurídico estipulado dentro del área donde él se encuentre. Él no puede decir, sabes que yo soy nigeriano, estoy en México, pero yo voy a aplicar las leyes de Nigeria estando aquí en México o al lugar donde vaya por el simple hecho de ser un ciudadano nigeriano. No, este ciudadano o cualquier otro ciudadano extranjero en tierras, en este caso mexicanas, están obligados precisamente a cumplir con los reglamentos estipulados dentro del territorio nacional. De igual manera, un mexicano que se encuentra en el extranjero, pues está obligado a cumplir las leyes y a cumplir el marco jurídico, ¿verdad? El marco legal en determinada ámbito del país en donde se encuentre. Ahora bien, estos instrumentos nos dice puede ser de tipo nacional, como ya lo vimos, pero también hay de tipo internacional, que son aquellos que se establecen entre los diferentes países para regular y unificar la materia legal. Aquí es donde entra lo que yo les comentaba en la primer clase, que es el derecho público internacional, y que permite el conocimiento de regulaciones entre ambas entidades, por ejemplo, las leyes internacionales marítimas, que son conocidas y aplicadas a nivel internacional y su contenido, incluyendo las regulaciones, alcances y sanciones, son conocidos por todos los entes involucrados. Sus términos y disposiciones son usados y aplicados por cada uno de ellos de forma similar. ¿Esto qué quiere decir? Que
Hay algunos instrumentos, de hecho ahorita lo vamos a ver más adelante, cuáles son los instrumentos que aplican para nosotros en materia de comercio exterior. Eh, Hay algunos instrumentos que son en este caso, de alcance nacional o que se aplican únicamente en el país, pero también nosotros en particular, México, como socio comercial y como socio en algunos tratados y acuerdos internacionales, también está obligado a cumplir, en este caso, con el marco jurídico marcado para dicho acuerdo, para dicho tratado, demás, es decir, de un marco jurídico del tipo internacional, ¿verdad? Aparte de tener sus propias reglas que maneja dentro, en este caso, de su demarcación dentro de su territorio como país, también si está suscrito a algún tipo de organismo, algún tipo de tratado, en algún tipo de acuerdo, también está obligado a cumplir las leyes o en este caso el reglamento que de ahí emanen, ¿no? Porque para eso ellos formaron parte. Recordemos también que este tipo de acuerdos, de tratados, son supervisados por organismos que precisamente nos dan la certeza de que son acuerdos, de que son tratados justos, que son equitativos, que se rigen bajo el principio del trato de la nación más favorecida o del trato nacional, como lo vimos durante la clase pasada. Ahora bien, nos marca aquí un ejemplo de las leyes internacionales marítimas, en donde pues obviamente todo aquel, en este caso dirigido a los diferentes países que hacen uso precisamente de aguas internacionales y que no por ser específicamente o formar parte, en este caso, de alguna eh, o no formar parte de algún alcance de algún país, porque recordemos que, por ejemplo, México que tenemos en este caso aguas tanto del lado del Golfo de México como del Océano Pacífico, tenemos un determinado margen dentro de las aguas que ya que están estipuladas, que en este caso dependen de nosotros, de México, ¿no? Son aguas nacionales. Hay un cierto límite de kilómetros adentro, de kilómetros mar adentro, en donde se pierde esta soberanía o este poder sobre las aguas y ya empiezan aguas internacionales, donde precisamente entran en vigor estas leyes que están aquí mencionadas. Y no nada más para México, como les comento, sino para todo aquel, en este caso, país, ¿verdad?, que transite sobre estas aguas. Deben de ser conocidas obviamente sus regulaciones, alcances y sanciones. Y ojo, algo muy importante que en derecho siempre se recuerda, el hecho de que tú no sepas las reglas o las leyes o el reglamento no quiere decir que no haya consecuencias sobre tu persona. Si tú no tienes conocimiento de determinada ley, de determinado reglamento, etcétera, el hecho de que tú no lo conozcas no quiere decir que tú no tengas cierta responsabilidad sobre ellos. Entonces, por eso yo los invito, chicos, y todos en general, los estudiantes de comercio internacional y aduanas, eh, sobre todo nosotros que trabajamos mucho precisamente bajo un marco jurídico en donde no nada más afectan en las actividades comerciales las leyes, reglamentos y todo todos aquellos instrumentos de comercio exterior no solamente afectan en este caso a las actividades, sino también afectan todas aquellas reglamentos, en este caso leyes internacionales, ¿verdad? De acuerdo al tipo de socio comercial con el que estemos manejando. Y es muy importante estar actualizado en materia aduanera. Muy importante estar actualizado en materia de leyes con respecto al comercio internacional. De hecho, por ahí en mis épocas de estudiante me acuerdo que nos vendían un compendio de leyes de comercio internacional. Era un librote, pero bueno, una cosa monstruosa, ¿verdad? Tamaño media carta, portadas, me acuerdo perfectamente, la portada negra, ¿verdad? Pero ahí podías encontrar todas aquellas
leyes que pudieras de alguna manera, leyes y reglamentos que están de alguna manera involucradas en estas actividades de comercio exterior. Entonces, pues era un must que tú debías de tener esto dentro de tu herramienta de trabajo, ¿no? Para cualquier consulta o algo. Ahorita ya lo pueden bajar inclusive de internet, no pasa nada, lo tienen al alcance de un clic, entonces pues mucho más fácil, ¿no? En mis épocas de estudiantes sí era más pesadito el tener toda esta información. Bien. Dentro del concepto ya vimos lo que es el marco jurídico. Ahora, ¿qué es en este caso? ¿A qué se refiere el comercio internacional? Ya lo habíamos hablado precisamente la clase pasada, que hicimos una pequeña introducción para saber específicamente lo que vamos a ver, pero el concepto más formal viene aquí precisamente. Nos habla que el comercio internacional hace referencia a todas las actividades comerciales que tienen que ver con la transferencia de bienes, recursos, ideas, tecnologías y servicios a través de los distintos países y su mercado, es decir, que forma parte de la economía. Ojo con estos conceptos. Nosotros hemos hablado durante todo el tiempo acerca de el comercio, ¿verdad? De las actividades comerciales de bienes y servicios. Pero fíjense bien, aquí estamos hablando de recursos, estamos hablando de ideas y estamos hablando de tecnologías. Dijimos también durante la primera clase que mucha de esta información que proviene de esta materia la vamos a estar aplicando y la vamos a estar viendo con relación al TEMEC, que es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso, y ustedes lo van a ver, por ahí les voy a dejar una tarea para que vean un pequeño video como de, ¿qué serán? Como unos 3, 4 minutos probablemente. Y de ahí pues viene una pregunta que es la que ustedes tienen que contestar de tarea para entregar a más tardar el próximo lunes antes de las 8 de la mañana. Pero en estos breves minutos se van a dar cuenta de la importancia, en este caso, de estas relaciones comerciales y en específico de este tratado para estos tres países. ¿Quién es el más beneficiado de los tres? Y eso es parte de lo que les estoy preguntando en la tarea para que ustedes analicen. Bueno, pudiéramos decir que a lo mejor el más beneficiado pudiera ser México, vaya, porque pues se está regulando en este caso las actividades comerciales, entre otras cosas, con sus principales socios, que en este caso pues Estados Unidos y Canadá. Aparte de que tomemos en cuenta que Estados Unidos y Canadá, como lo mencionamos también durante la primera clase, pues son países considerados como de primer mundo, son países considerados desarrollados, son países considerados, ¿verdad? Pues lo más avanzado que tenemos, sobre todo en el continente americano, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa, no estamos tratando en este caso con algún socio comercial cualquiera, ¿verdad? Claro, todos tienen de alguna manera su propia importancia, pero a nosotros por la cercanía que tenemos, por las actividades industriales, por toda la cantidad de inversiones de estos países que hay en nuestro país, en nuestro territorio, por eso alcanza más importancia. Muchos de estos podrán decir, bueno, también a Estados Unidos le conviene el hecho de tener un tratado, ¿verdad?, con estos dos socios comerciales, Canadá y México, por todo lo que le representa a México en cuestión de inversiones, en cuestión de inversiones, en cuestión obviamente de todos esos productos que ellos compran de nuestro territorio, etcétera, o por todos esos productos que también que ellos nos venden, por todo el flujo comercial que hay, ¿no? Entonces, de alguna manera, a los tres les conviene este tipo de tratados, este tipo de acuerdos, que todo esto se lleve por escrito bajo diferentes normas y que pues tengan también plazos para que se cumplan
Y obviamente también una de las repercusiones cuando hablamos hablamos de nosotros, de entrar a un determinado tratado o acuerdo, también estamos nosotros de alguna manera adquiriendo el compromiso de que internamente, es decir, que nosotros podamos de alguna manera modificar nuestras mismas leyes para que vayan a la par a lo que se está marcando dentro del acuerdo a nivel internacional y no haya por ahí algunas discrepancias o algunas contradicciones. Y ahorita lo vamos a ver. Sí, adelante, Jesús. ¿Alguna duda? No, no, es que le piqué por accidente. Ah, ok, está bien. ¿Dudas o comentarios? Adelante, bienvenidos. Recuerden que todo cuenta y todo es importante, sus aportaciones, ¿sale? Si me estoy yendo muy rápido o si tienen alguna cosa por ahí que comentar, con mucho gusto, cualquiera de las participaciones son importantes. Ya prácticamente vamos a acabar la sesión, pero es bien importante, como les vuelvo a comentar, que estemos enterados de exactamente qué es lo que vamos a ver. Ya lo habíamos visto con anterioridad, ya les había dado por ahí un pequeño, ya les había spoileado, ¿verdad?, el contenido de la materia, pero ahorita lo estamos viendo ya de una manera más formal. Ahora, ¿cómo se realiza? Ah, perdón, antes de continuar con el siguiente punto, no terminé de explicar exactamente. Les decía que estamos muy familiarizados con el comercio de bienes y servicios y nos está mencionando también ideas y tecnologías. Estas ideas y tecnologías, mucho ojo, también lo van a ver dentro del video, dentro de los comentarios de este video que les voy a dejar de tarea. Son conceptos nuevos, podríamos decir de alguna manera, que están contemplados dentro de los capítulos del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Recuerden que el antecedente de este es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o el famoso Telecán y que ahora, bueno, digamos que la versión 2.0 pues es el TEMEC, ¿no? Dentro del TEMEC se están considerando situaciones que anteriormente no pasaban y que anteriormente en el Telecán pues no estaban tomadas en cuenta. Una de estas, digamos, particularidades que tiene el TEMEC, que como les comentaba la clase pasada, está apenas en pañales, apenas lo estamos estrenando, apenas estamos acostumbrándonos a todos aquellos cambios que trajo consigo esta entrada en vigor de este tratado, es precisamente el tomar en cuenta dentro de estos capítulos, dentro de esta información, el hecho de las inversiones. Las inversiones es un tipo de servicio, también está tomado en cuenta, está de alguna manera regulado por medio del tratado. Están también, por ejemplo, las propiedades intelectuales y sobre todo en este caso, lo que más resalta dentro de todas estas características nuevas que trae consigo el tratado o el TEMEC más bien, está el hecho de que se toman en cuenta los servicios de descarga digitales, porque recuerden, estos servicios de descarga también generan sus propias ganancias, también es una forma de transferencia, en este caso de servicios, y bueno, pues todo tiene que estar completamente regulado, sobre todo por cuestiones de copyright, de derechos de autor y demás, para que no haya ningún problema. Entonces, ese también es parte de las novedades que nos está manejando en este caso el TEMEC. Chicos, voy a tener que dejarles hasta aquí la información. Les recuerdo, hay muchísima información, eso está padrísimo, me puede encantar ese tipo de materias por toda la cantidad de ejemplos, por toda la cantidad de situaciones que se pueden desprender 100% prácticas del contenido de este tipo de materias. Los dejo, chicos, y nos vemos en un ratito más. Esperen, por favor, la invitación para que puedan entrar puntuales. Recuerden, les sugiero, en cuanto entren, por favor, váyanse al chat para que tengan sus asistencias y no haya ningún problema. Gracias y nos vemos en un ratito más.